nombre es Roberto García, soy historiador, trabajo en la Universidad de la República y desde hace 13 años trabajo la historia de Centroamérica y en particular la historia de Guatemala, de la cual Eduardo Galeano también fue hijo. Y en el marco de esas actividades de investigación conocí a quien hoy nos acompaña aquí en Montevideo y que forma parte de este homenaje a Eduardo Galeano, el doctor Eduardo Velázquez, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, economista, historiador, amigo del Uruguay, amigo personal y quien también tiene un rico testimonio acerca del pasaje de Guatemala, del pasaje de Galeano por Guatemala, en el cual vos tuviste mucho que ver y fuiste también uno de los importantes anfitriones. Así que bueno, Eduardo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el Uruguay, y acercar tu testimonio para con nosotros. Gracias, Roberto. Bueno, yo soy Eduardo Velázquez, soy economista, sociólogo, historiador, profesor del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos, y tuve el privilegio de recibir el 23 de julio de 1996 a Eduardo Galeano en su segunda visita a Guatemala. Ayer en la actividad de homenaje, bueno, vos recordabas algunos pasajes vívidos acerca de la intervención de Galeano en esa oportunidad en la cual los visitó a ustedes en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos. Y aparte me gustaría que nos compartieras cómo conociste a Galeano antes de conocerlo personalmente. Bueno, yo era un estudiante que no cumplía 18 años en el Downers Grove High School en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos de América. Mi viejo me mandó a estudiar a los Estados Unidos y en ese año de 1974 recién había pasado el golpe de Estado que Augusto Pinochet le diera al presidente constitucional de la República de Chile, Salvador Allende. Yo escuchaba una radio en español que difundía en la ciudad de Chicago que se llamaba TG9W, que le daba voz a los exilados chilenos que ya por millares estaban en los Estados Unidos después del golpe de Estado. Y naturalmente empecé a oír algunos anuncios que indicaban cuáles eran las librerías en las cuales uno podía comprar libros latinoamericanos. Fue en una de esas librerías que yo compré un libro que me marcó para siempre, que se llamaba Guatemala Occupied Country, ¿verdad? Era el libro de Galeano que 2 años antes se había publicado en México por la editorial Nuestra Era y que tenía el prólogo de otra de las luminarias de Guatemala en términos literarios, que era Luis Cardosa y Aragón. Y desde que yo leí el libro, supe que estaba ante un trabajo indagatorio, testimonial, un libro que nos hacía a los guatemaltecos abrirnos la mente respecto a la tragedia que el país había vivido desde 1954. Ese libro de Galeano no solamente denunciaba lo que había pasado con la intervención norteamericana en la que el presidente Arbenz había sido derrocado, sino que además todo el plan de desarrollo específico que los Estados Unidos organizaron no solamente para Guatemala, sino para la región centroamericana a través del Mercado Común Centroamericano. Es a partir de ahí que yo empiezo a conocer la obra de Galeano
y especialmente los testimonios, porque creo que en ese sentido él es uno de los precursores del estudio de la historia de Guatemala, especialmente los años de la guerrilla. Entrevista al comandante César Montes en un momento en 1967, cuando ya el comandante Luis Turcios Lima había sido asesinado por la CIA, ¿verdad? Turcios Lima fue el comandante guerrillero que había sido entrenado en Fort Benning, en Georgia, en los Estados Unidos de América, y que él era, digamos, un gran conocedor de las estrategias norteamericanas en términos militares para combatir a las guerrillas que estaban surgiendo en América Latina como consecuencia de la guerra de guerrillas triunfante que fue la Revolución Cubana. Y en 1996 recibieron allí a Eduardo, y bueno, y hay ahí unas vivencias interesantes. Eduardo Galeano me llama a mí por teléfono indicado. Después me enteré por el Piqui Díaz y por los amigos que él había hecho en el 67. Y me piden que presentemos a Galeano en un evento público organizado por el SEUR. Galeano me dice que él se presenta de forma gratuita, no hay que pagarle ningún honorario, y que lo que él desea es poder indicar a los interlocutores. Y entonces me pide que invite a José Barnoya, que es un médico huelguero de mucha tradición en Guatemala, pero también un gran escritor, de cuentos especialmente. A el Piqui Díaz, como le decíamos, pero se llamaba Roberto Díaz Castillo, que era un gran animador de la escena cultural de Guatemala, pero que había sido antes exilado en tiempos de Arbenz en Chile y que fue el gran animador de la editorial Nueva Nicaragua cuando los sandinistas tomaron el poder allá por 1979. Y finalmente me pidió que invitara a un escritor guatemalteco, yo diría de primer nivel, que era Mario Monteforte Toledo. Y Mario Monteforte Toledo, cuando yo lo invité, me dijo que el único que podía hablar con Galeano al nivel de Galeano era él, y que si quería yo que participara él, había que desinvitar a los otros. Y yo francamente pues nunca fui educado para desinvitar a nadie, y le dije pues que si él no quería participar, que no lo hiciera. Sin embargo, a la hora de la presentación de Galeano llegó él, llegó don Alfonso Bauer Pais, ¿verdad? Un señero revolucionario guatemalteco, y también llegó Rigoberta Menchú. De esa conversación recuerdo con mucho